Doña Alicia, de 74 años, estaba sentada en la cocina a las 3 de la madrugada con una taza de manzanilla entre las manos temblorosas y el peso de décadas aplastando sus hombros cansados. La casa estaba silenciosa, todos dormían profundamente, y era en aquellos momentos de oscuridad que la máscara finalmente caía, revelando el cansancio extremo que ella ocultaba también durante el día. Había pasado la vida entera siendo la roca de la familia, aquella que nunca flaqueaba, nunca lloraba frente a nadie, nunca demostraba vulnerabilidad o miedo. Cuando el marido se enfermó años atrás, ella fue fuerte. Cuando la hija atravesó el divorcio difícil, ella fue fuerte. Cuando el nieto nació prematuro y todos entraron en pánico, ella fue fuerte. Siempre inquebrantable, siempre la última fortaleza cuando todo alrededor se desmoronaba. Pero nadie nunca preguntó el precio que pagaba por toda esa fuerza, cuánto su alma estaba exhausta de cargar no solamente sus propias cargas, sino las de todos a su alrededor. Si te identificas con la historia de Doña Alicia o conoces a alguien que atravesó o atraviesa por esto, suscríbete y acompaña hasta el final, porque lo que Dios le enseñará sobre autenticidad y vulnerabilidad transformará completamente su comprensión sobre lo que significa ser verdaderamente fuerte. Ella miraba el reflejo distorsionado en la superficie del té y apenas reconocía a la mujer en que se había convertido. ¿Dónde estaba aquella joven soñadora a quien le gustaba bailar, que reía fuerte, que lloraba en las películas, que compartía sus miedos e inseguridades? ¿Cuándo exactamente se transformó en esa figura impenetrable, en esa torre de fuerza que todos admiraban pero nadie realmente conocía? La verdad dolorosa era que Doña Alicia había construido muros tan altos alrededor de su corazón para proteger a los demás de sus debilidades, que ahora vivía aprisionada dentro de esas paredes, completamente aislada, incapaz de mostrar quién realmente era, incapaz de pedir ayuda, incapaz de admitir que también necesitaba consuelo, escucha, permiso para ser simplemente humana. Durante el día, Doña Alicia representaba su papel con perfección ensayada a lo largo de los años. Se levantaba temprano, preparaba desayuno para todos, organizaba la casa, resolvía problemas, aconsejaba, consolaba, planificaba. Cuando alguien preguntaba cómo estaba, la respuesta automática era siempre la misma: estoy bien, gracias a Dios, no necesito nada. Incluso cuando la artrosis dolía tanto que apenas lograba sostener la olla, incluso cuando la presión subía y sentía mareos, incluso cuando la soledad interior gritaba tan fuerte que ensordecía su alma. Ella sonreía, decía que todo estaba bajo control y continuaba cargando el mundo sobre los hombros, como si fuera su obligación divina nunca demostrar debilidad. Los hijos, acostumbrados a aquella madre aparentemente indestructible, nunca cuestionaban, nunca insistían, simplemente aceptaban que era fuerte y siempre lo sería. Pero detrás de la fachada impecable, Doña Alicia se estaba deshaciendo lentamente, como una vela que se quema por ambos lados, sin que nadie lo note, hasta que no queda nada. Comenzó a tener crisis de ansiedad silenciosas que escondía encerrada en el baño, mordiéndose la mano para no hacer ruido mientras luchaba por respirar. Desarrolló insomnio crónico porque era en los momentos de silencio que todos los sentimientos reprimidos venían a la superficie como una ola arrasadora. Se sentía profundamente solitaria, irónicamente rodeada de personas que la amaban, porque nadie conocía a la Alicia real, la mujer vulnerable detrás de la máscara de fuerza. Se había convertido en una prisionera de su propia imagen, rehén de las expectativas que los demás tenían de ella, pero principalmente de las expectativas imposibles que colocaba sobre sí misma, creyendo que mostrar debilidad era fallar, que pedir ayuda era egoísmo, que ser vulnerable
era decepcionar a todos. El punto de quiebre llegó de forma inesperada en una tarde común de domingo. La familia entera estaba reunida para el almuerzo, conversaciones animadas, risas, y doña Alicia circulaba entre la cocina y la mesa sirviendo a todos como siempre hacía. Fue entonces que, cargando una fuente pesada, sintió sus piernas tambalearse, un mareo repentino, y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, se desplomó en el piso, llevando la fuente consigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos corrieron a ayudarla, pero lo que marcó profundamente fue ver el pánico en los ojos de los hijos, como si hubieran presenciado algo imposible, como si la propia estructura del universo se hubiera sacudido. «Mamá nunca cae», dijo el hijo mayor sin pensar, y aquellas palabras revelaron la verdad cruel. Se había convertido más en un símbolo que en una persona real, más en una función que en un ser humano con límites y necesidades. Sentada en el piso de la sala, rodeada de pedazos y comida esparcida, algo se quebró dentro de doña Alicia, pero no fue algo malo. Fue como si años de represión finalmente encontraran una fisura para escapar. Por primera vez en décadas, frente a toda la familia, lloró. No lloró delicadamente o discretamente, sino que sollozó profundamente, liberando años de dolor guardado, cansancio acumulado, soledad enmascarada. Y mientras lloraba, entre sollozos entrecortados, finalmente dijo las palabras que había guardado por tanto tiempo. «Yo también estoy cansada. Yo también necesito ayuda. Yo también siento dolor». El silencio de la familia no era de juicio, sino de shock puro, como si estuvieran finalmente viendo a la madre, la abuela, la Alicia real por primera vez. En ese momento de completa vulnerabilidad, cuando finalmente quitó la máscara de fuerza y se permitió ser genuinamente humana, algo comenzó a transformarse no solamente en ella, sino en toda la dinámica familiar que se había construido alrededor de su supuesta invencibilidad. En los días que siguieron al episodio, doña Alicia fue prácticamente obligada por la familia a descansar, algo que normalmente causaría ansiedad intensa en ella, pero ahora traía un alivio extraño y liberador. Recostada en el sofá, cubierta con una manta que la hija insistió en colocar sobre ella, observaba con sorpresa a sus hijos y nietos asumir tareas que siempre fueron suyas. No lo hacían con la misma perfección. La cocina quedaba más desordenada. Los condimentos no eran exactamente como ella los haría, pero había algo profundamente hermoso en ver a su familia cuidándola, asumiendo responsabilidades, descubriendo que eran capaces. Percibió entonces que su necesidad de ser siempre fuerte había, inadvertidamente, impedido que los demás crecieran, que asumieran sus propios roles, que desarrollaran sus propias fortalezas. La hija se sentó a su lado una tarde y, sosteniendo su mano con ternura, dijo algo que atravesó su corazón. «Mamá, siempre te admiré por ser tan fuerte, pero nunca me sentí cercana a ti de verdad. Era como si hubiera una pared entre nosotras, como si no necesitaras a nadie ni a mí. Verte llorar, verte vulnerable, fue la primera vez que sentí que realmente podía conocerte, que confiabas en mí lo suficiente para mostrar tu humanidad». Las lágrimas deslizaron por el rostro de doña Alicia nuevamente, pero ahora eran lágrimas de comprensión. Había pasado la vida entera intentando proteger a su familia de sus debilidades, cuando en realidad era justamente su vulnerabilidad la que creaba conexión verdadera, la que permitía intimidad real, la que mostraba a los demás que también era humana, también luchaba, también necesitaba gracia y apoyo. Doña Alicia comenzó un camino difícil de deconstrucción, aprendiendo lentamente a quitarse la armadura que usó por tantos años. Comenzó pequeño. Cuando alguien preguntaba cómo estaba,
Se detenía, respiraba profundo e intentaba responder con honestidad, aunque fuera incómodo. Hoy estoy cansada o tengo dolor en la espalda o hasta me estoy sintiendo un poco triste hoy. Al principio, las palabras salían trabadas, como si estuviera confesando algún crimen terrible, pero con el tiempo fueron volviéndose más naturales. Y descubrió algo sorprendente. Cuando se permitía ser vulnerable, las personas no la amaban menos. Al contrario, se acercaban más, respondían con empatía, compartían sus propias luchas, creando puentes de conexión genuina que nunca existieron antes. Comenzó también a asistir a un grupo de mujeres en la iglesia, no como líder o consejera, roles que siempre asumió automáticamente, sino como participante común. Por primera vez, se permitió compartir sus propias luchas, sus propios miedos, su propia jornada de aprender a ser vulnerable. Fue liberador descubrir que no necesitaba tener todas las respuestas, no necesitaba ser el ejemplo perfecto, no necesitaba cargar el peso de parecer tener todo bajo control. Las otras mujeres, muchas de ellas también atrapadas en la misma trampa de intentar ser siempre fuertes, encontraron en ella no un modelo inalcanzable de perfección, sino una compañera de jornada, alguien que también luchaba, también cuestionaba, también necesitaba de Dios desesperadamente todos los días. Fue en un momento de oración silenciosa en la iglesia que doña Alicia tuvo una revelación profunda que cambió completamente su perspectiva. Leyendo 2 Corintios 12:9, las palabras saltaron de la página a su corazón. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Había leído ese versículo docenas de veces a lo largo de su vida, pero ahora comprendía su significado de forma visceral. Dios nunca le pidió que fuera fuerte sola, nunca exigió que cargara todo sobre sus propios hombros, nunca esperó que fuera invulnerable. De hecho, era justamente en su debilidad, en su vulnerabilidad, en su humanidad expuesta, donde el poder de Dios podía operar más plenamente. Había desperdiciado décadas intentando ser fuerte por sus propias fuerzas, cuando Dios estaba esperando pacientemente que reconociera su fragilidad para poder manifestar su fuerza a través de ella. Comenzó a orar de forma completamente diferente, ya no con oraciones formuladas y controladas, sino con honestidad brutal y vulnerabilidad total. Señor, estoy exhausta. Ya no puedo fingir que estoy bien. No sé cómo ser débil. Pasé tanto tiempo siendo fuerte que olvidé cómo pedir ayuda. Muéstrame quién realmente soy, sin las máscaras, sin las actuaciones, sin la necesidad de impresionar o ser perfecta. Y en las semanas siguientes, en momentos de silencio e intimidad con Dios, comenzó a redescubrir su verdadera identidad, no como la matriarca invencible, no como la torre de fuerza de la familia, sino como Alicia, hija amada de Dios, con defectos, limitaciones, miedos y necesidades, pero también con dones, belleza, propósito y un valor que no dependía de su capacidad de ser fuerte para todos todo el tiempo. La transformación de doña Alicia no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de desaprender patrones antiguos y aprender nuevas formas de relacionarse consigo misma y con los demás. Aprendió a establecer límites saludables, algo revolucionario para alguien que siempre dijo sí a todo y a todos. Cuando la nieta pidió que cuidara a los niños el fin de semana, pero ella estaba exhausta, por primera vez dijo con cariño: «Querida, esta vez no puedo, necesito descansar». La culpa vino fuerte, como siempre venía cuando colocaba sus necesidades en primer lugar, pero respiró profundo y mantuvo la decisión. Y descubrió que el mundo no se desmoronó, la nieta no se resintió. Al contrario, respondió con comprensión: «Claro, abuela,
Mereces descansar, me preocupo por ti. Comenzó también a compartir sus verdaderas pasiones e intereses, cosas que había enterrado bajo años de responsabilidades y expectativas. Siempre amó la pintura, pero nunca tuvo tiempo para eso. Ahora compró pinturas y lienzos y se permitió dedicar algunas tardes solo para crear, sin culpa, sin sentir que estaba descuidando a alguien. Cuando los nietos venían a visitarla y la encontraban pintando con ropa sucia de pintura y cabello despeinado, veían una abuela que nunca habían conocido, una mujer con pasiones propias, sueños individuales, una vida interior rica que iba más allá de cuidar a los demás. Y esta Alicia más auténtica y genuina inspiraba mucho más que la Alicia siempre perfecta y controlada de antes. La dinámica familiar fue completamente transformada por el cambio de doña Alicia. Sus hijos, que siempre la veían como una figura casi mítica de fuerza, ahora podían relacionarse con ella de forma más humana y cercana. Comenzaron a compartir más sus propias vulnerabilidades, sabiendo que ella entendía, que también luchaba, que no juzgaría. Las conversaciones se volvieron más profundas, más reales, menos superficiales. El hijo mayor, que siempre guardó sus propios miedos e inseguridades, intentando imitar la aparente invencibilidad de la madre, finalmente logró abrirse sobre sus luchas con la ansiedad, encontrando en la vulnerabilidad de ella permiso para su propia vulnerabilidad. Doña Alicia comenzó a usar su historia para alentar a otras mujeres que también vivían aprisionadas en la armadura de la fuerza. En el grupo de la iglesia, compartía abiertamente sobre los años que desperdició, intentando ser perfecta, siempre fuerte, nunca mostrando debilidad. Hablaba sobre el precio alto que pagó: soledad, agotamiento, relaciones superficiales, pérdida de identidad. Pero también hablaba sobre la libertad increíble que encontró al finalmente quitarse la máscara, al permitirse ser genuinamente humana, al descubrir que ser débil no era falla, sino honestidad, y que en el reconocimiento de sus limitaciones era donde la fuerza de Dios realmente podía operar. Muchas mujeres lloraban al escuchar su testimonio, reconociéndose en esa misma prisión, en esa misma actuación agotadora de siempre estar bien, siempre tener el control. Hoy doña Alicia vive de forma completamente diferente, no porque sus circunstancias cambiaron drásticamente, sino porque su perspectiva fue radicalmente transformada. Todavía es una mujer fuerte, pero ahora su fuerza viene de un lugar diferente, no de la necesidad de impresionar o sostener expectativas imposibles, sino del coraje de ser auténtica, vulnerable y genuinamente ella misma. Aprendió que verdadera fuerza no es nunca caer, sino tener valentía de levantarse y pedir ayuda cuando sea necesario. No es nunca llorar, sino permitir que las lágrimas laven el alma. No es siempre tener respuestas, sino tener humildad de decir no sé y buscar ayuda. Sus relaciones familiares son más profundas y significativas de lo que nunca fueron, no porque sea perfecta, sino porque es real. Sus nietos la conocen no solamente como la abuela fuerte, sino como Alicia, una mujer completa con alegrías y tristezas, fortalezas y debilidades, victorias y luchas. Y en esa autenticidad se convirtió en un ejemplo mucho más poderoso que cuando intentaba ser invencible, porque ahora muestra que es posible ser imperfecto, vulnerable, humano, y aún así ser amado, valorado y usado por Dios de forma poderosa. Descubrió que Dios no necesita superhéroes. Él busca personas auténticas que reconocen sus limitaciones y confían completamente en su gracia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia. Comparte también si tú o alguien que conoces vive atrapado en la armadura de siempre tener que ser fuerte,
porque tu testimonio puede ser el permiso que alguien necesita para finalmente quitarse la máscara y vivir con autenticidad y libertad verdaderas.